Y con la imagen del día, iniciamos los titulares del día de hoy. Y uno de nuestros compatriotas en Europa aprovechó una oportunidad que podía pasar desapercibida, pero terminó dejando un mensaje muy importante. Fabio Gruber fue titular con el Mainz 05 en la primera ronda de la Copa Pokal de Alemania. Disputó los 90 minutos y ahora la gran pregunta es otra. ¿Este rendimiento le alcanzará para mantenerse en la rotación cuando empiece la Bundesliga el 29 de agosto? Porque sí, el resultado fue un escándalo futbolístico. El Mainz aplastó por 9-0 como visitante al 1921 Krzyków, un club de la quinta división alemana, prácticamente un equipo amateur comparado con la realidad de la máxima categoría. La diferencia de jerarquías era enorme desde el papel, pero aún así estos partidos suelen convertirse en una vitrina para jugadores que normalmente esperan su turno durante la temporada. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Mientras muchos pensaban que Gruber tendría que conformarse otra vez con mirar desde el banco, el comando técnico decidió darle la confianza desde el minuto 1. En Europa esto nos sorprende demasiado. En las primeras rondas de estas copas es habitual que los entrenadores roten el plantel y les entreguen minutos a suplentes y jóvenes talentos. Lo que realmente importa es qué hacen cuando reciben esa oportunidad. El defensa nacional no le desperdició, ubicado como líbero en la línea 3 al fondo. Mostró un partido bastante completo dentro de un contexto donde su equipo monopolizó completamente la posesión. Lejos de desconcentrarse por el dominio absoluto del Mainz, Gruber respondió cada vez que fue exigido. Despejó balones comprometidos, bloqueó disparos antes de que llegaran al arco, recuperó pelotas en campo propio y además ganó en el 40% de sus duelos individuales. Un dato que refleja que también tuvo trabajo pese a la diferencia entre ambos equipos. Pero hubo un detalle que llamó la atención del scouting y de varios analistas. No se limitó únicamente a defender. Cada vez que tuvo espacio, buscó conectar con sus compañeros mediante balones en largo, rompiendo líneas desde el fondo y acelerando ataques con cambios de orientación. Incluso animó a pisar terreno ofensivo y llegó a rematar sobre el arco rival, algo que habla de la libertad que tuvo jugando como líbero dentro del sistema. Claro, también hay que poner el contexto sobre la mesa. El rival fue pobrísimo, y eso explica en buena parte por qué el marcador terminó siendo tan abultado. No sería serio vender este partido como si fuera una final de Bundesliga, pero tampoco sería justo minimizar lo que hizo Fabio Gruber, porque estos encuentros también sirven para demostrar toda su personalidad y convencer al técnico de que merece seguir teniendo minutos. Y mientras la defensa cumplía, adelante fue una verdadera exhibición. Gobin, Königshofer y Becker aportaron con un gol cada uno. Amri apareció con un doblete para ampliar todavía más la diferencia. Sin embargo, el nombre de la noche fue Tietz, quien firmó un impresionante póker de 4 goles y prácticamente convirtió el partido en una sesión de entrenamiento con definición incluida. Con la clasificación asegurada, ahora cambia completamente el escenario. Se acabaron los rivales amateurs y empieza la competencia que realmente mide el nivel del plantel. El 29 de agosto, el Mainz 05 debutará en la Bundesliga alemana recibiendo al Paderborn. Y ahí veremos si la actuación de Gruber alcanza para repetir como titular o por lo menos convertirse en una alternativa desde el banco suplentes. Y ese punto interesa muchísimo en el Perú. Hoy no sobran futbolistas nacionales que estén compitiendo con regularidad en el fútbol europeo, y menos en ligas top. Por eso cada minuto que sume Fabio Gruber vale oro, pensando en el recambio generacional de nuestra blanquirroja rumbo al mundial del 2030. Y en el inicio de los cuartos de final de la Copa Caliente de la Liga, el Alianza Atlético Sullana y el UTC de Cajamarca regalaron un partidazo que acabó con una final de infarto, 5-4 desde los 12 pasos para el equipo del Vendaval norteño. Todo esto lo igualar a 1 en los 90 minutos. Los primeros 14 minutos fueron de ida y vuelta, puro estudio, hasta que el Gavilán norteño sorprendió. A los 14 minutos Muñoz, con una definición fría, rompió el cero y puso a bailar a los locales. El golpe fue durísimo, pero la reacción de los churres fue inmediata. No pasaron ni 5 minutos cuando Flores se elevó como si no hubiera mañana, anticipándose la defensa cajamarquina para conectar un centro y clavar el empate. En el segundo tiempo el dominio fue del Alianza Atlético. Se comieron la cancha, estuvieron a punto de liquidar el partido, pero el gol no llegó. Y cuando no liquidas, la moneda se lanza al aire en los tiros de penal. Ahí la historia se escribe con mayúsculas, y el nombre del portero Prieto pasó a ser el protagonista absoluto, porque esta no fue una simple tanda, fue un recital de atajadas. Primero, cuando todo parecía controlado, Betochi le atajó el cuarto penal a Guzmán, pero UTC tuvo la chance de cerrar el partido con el quinto disparo, y Prieto, como un muro, lo desvió dando vida al Vendaval. Pero la cosa no acabó ahí. Alianza Atlético falló su siguiente tiro, y otra vez Prieto, como si tuviera imán en los guantes, volvió a salvar. Y para el cierre, para no dejar dudas, el arquero piurano atajó el último penal cajamarquino y le dio la clasificación a su equipo. De esta manera, el equipo piurano se metió a las semifinales y ahora esperan al ganador entre el Atlético Grau y el Sport Boys del Callao.
Y cuando Sporting Cristal parecía empezar a encontrar algo de tranquilidad con Roberto Mosquera, llegaron dos noticias que vuelven a golpear fuerte al plantel, porque solo a horas de un partido de eliminación directa, los celestes perdieron a Gabriel Santana e Ian Wisdom por lesión. Y la gran duda ya no es únicamente quién reemplazará a dos mediocampistas importantes, sino si este equipo realmente está obligado a conquistar la Copa de la Liga caliente, porque en la actual temporada están dejando bastantes dudas y esta copita algo podría rescatar. El club del RIMAC confirmó este martes 25 de agosto el parte médico oficial de ambos futbolistas. Las dos lesiones ocurrieron durante los entrenamientos, aunque cada caso tiene un contexto completamente distinto. La preocupación más grande recae sobre Ian Wisdom. El volante nacional de 20 años sufrió una luxación de codo mientras trabajaba con el plantel profesional. Luego la atención inmediata del departamento médico, las evaluaciones determinaron que la lesión presenta un compromiso ligamentario, una frase que automáticamente encendió las alarmas entre los hinchas remenses. Lo más delicado es que Sporting Cristal no estableció un plazo de recuperación. El comunicado fue claro: el futbolista será reevaluado cuando disminuye el proceso inflamatorio y recién ahí podrá conocerse cuánto tiempo permanecerá fuera de las canchas. La noticia duele todavía más porque Wisdom venía siendo protagonista. Había sido titular frente a Alianza Atlético Ciudad, partido correspondiente a la sexta fecha del torneo de clausura, donde Cristal cayó 3-1 en el Estadio Campeones del 36. El mediocampista disputó todo el primer tiempo antes de ser sustituido al iniciar la segunda mitad, y la lesión apareció días después durante una práctica en la Florida. El otro caso es el de Gabriel Santana. El brasileño de 36 años ya había quedado fuera de la delegación que viajó a Sullana porque arrastraba una distensión muscular en el muslo posterior derecho. A diferencia de Wisdom, su panorama resulta algo más alentador. El parte médico indicó que su evolución es favorable y continúa bajo seguimiento del área médica, por lo que existe la posibilidad de verlo nuevamente disponible en un plazo mucho más corto. Pero el gran problema para Mosquera va mucho más allá de dos bajas, porque a estas ausencias también se suman Christopher Canchita González, quien prácticamente tiene descartada toda la temporada tras sufrir una lesión en el ligamento colateral medial de la rodilla, que incluso requirió intervención quirúrgica. Es decir, la zona media del campo de juego vuelve a quedar seriamente golpeada justo cuando empiezan los partidos, donde ya no existe margen de error. Y es que el calendario no perdona. Este miércoles 26 de agosto, Cristal recibirá al Sport Huancayo por los cuartos de final de la Copa Caliente de la Liga. El encuentro se jugará en el Estadio Alberto Gallardo desde las 13 de la tarde. Este duelo será de muerte súbita. Quien pierda quedará eliminado y el ganador avanzará directamente a las semifinales. Cristal llega después de un camino bastante accidentado. Durante la fecha inicial del torneo, Mosquera aprovechó la competencia para mezclar juveniles y habituales titulares, buscando construir una nueva estructura tras su tercer ciclo en el club. Esa búsqueda terminó dando resultados, porque los celestes avanzaron invictos hasta los octavos de final. Sin embargo, la clasificación no fue nada sencilla. Frente al Bentín Tacna Heroica de segunda división, Cristal empató a 1 en el tiempo reglamentario y recién pudo imponerse por 5-4 en la tanda de penales. Fue una clasificación sufrida, muy lejos de la superioridad que muchos esperaban frente a un rival del ascenso peruano. Esa tarde quedó claro que el equipo aún tenía bastante por corregir. Del otro lado aparece un rival que probablemente sea el que más en serio se ha tomado esta competición desde el primer día. Sport Huancayo fue líder de su grupo por encima del AET de Tarma. Utilizó constantemente a sus principales figuras y luego eliminó a los Chancas con un contundente 3-1. El rojo matador llega con confianza y sin regalar absolutamente nada. Las alineaciones también reflejan las dificultades de Cristal, todas indicar que formaría con Diego Enríquez en el arco, Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Utiger y Cristiano da Silva, Martín Tábara y Yoshimaru Yotun. Y la pregunta que deja la ausencia de Wisdom es si es que por fin el refuerzo uruguayo, Agustín Álvarez Wallace, podrá estar disponible para este encuentro. Más adelantados estarían Juan Manuel Cuesta Baena, Michael Hoyos y Santiago González. Mientras tanto, Huancayo apostaría por Ángel Zamudio, Gianfranco Falconi, Jimmy Baloyes, Marcelo Gaona, Hugo Ángeles, Ricardo Salcedo, Javier Sanguinetti, Nahuel Luján, Piro Magallanes y Daniel Poroso. Ahora, hay otro dato que alimenta el optimismo celeste. Este será el tercer enfrentamiento en 2026 entre ambos clubes, y el antecedente más reciente favorece claramente al cuadro remense. Hace apenas una semana y media, Cristal goleó por 4-1 a Sport Huancayo en el torneo de clausura, precisamente en el Alberto Gallardo. Sin embargo, hoy la presión es completamente distinta, y acá aparece el debate que viene quemando las redes sociales entre los hinchas. Con Alianza Lima y la U ya eliminados de esta competición, muchos consideran que Cristal tiene la obligación de levantar la Copa Caliente de la Liga, no porque borre una campaña irregular, sino porque será el único trofeo capaz de darle algo de alivio deportivo a un año donde las críticas a Sinoa Sports no paran de llegar. Así que la pregunta queda abierta: ¿esta competición representa realmente un premio importante o se ha convertido en la última oportunidad para maquillar una temporada demasiado vacilante? ¿Una temporada bastante mala?
¿Tú qué opinas? ¿Quién crees que avanza a las semifinales? Ya sabes que puedes dejar tus pronósticos en la parte de abajo. Y cuando todo parece indicar que uno de los delanteros más encendidos en la Liga 1 ya tiene las maletas listas, aparece un dato que cambia por completo la novela. La pregunta ya no es si Edgar Lastre se irá al extranjero. La verdadera duda es otra. ¿Está Perú a punto de quitarle a Deportivo Moquegua a su máxima figura antes de que termine el 2026? Porque ojo, esta historia tiene varios capítulos y el último podría terminar enfrentando a dos clubes grandes en el país por un futbolista que hace apenas un año parecía tener la carrera prácticamente acabada. Como se sabe, Lastre le está rompiendo en el fútbol peruano, y eso ya no es una opinión, son los números los que hablan. El atacante ecuatoriano de 26 años atraviesa el mejor momento de toda su carrera profesional con el equipo sureño. En el torneo clausura ya suma 5 goles y 3 asistencias, mientras que en la apertura había convertido 3 tantos. Una producción que lo convirtió en uno de los futbolistas más determinantes del campeonato peruano. Claro, cuando un extranjero empieza a marcar diferencias en la Liga 1, las miradas aparecen rapidísimo. Desde Ecuador ya lo siguen de cerca como un posible refuerzo para un club grande de ese país, recordando además que en su momento defendió la camiseta de Emelec, donde disputó la Liga Pro, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Pero la verdadera bomba no llegó desde Sudamérica, y es que hace unos días atrás empezó a sonar con muchísima fuerza que Lastre tenía una oferta formal desde Asia. No era un simple sondeo de representante, ni uno de esos rumores que queman las redes sociales durante esos días. Según lo informó el periodista deportivo Gustavo Peralta en el 1 Max, un club asiático había enviado una documentación directa al Deportivo Moquegua para intentar quedarse con el ecuatoriano. Lo interesante es que la propuesta fue descrita como concreta y económicamente muy atractiva. El equipo peruano debía hablar si aceptaba esa cesión, una venta o una transferencia definitiva. Sin embargo, había un detalle enorme. Nadie reveló cuál era el club, tampoco el país, el monto de la operación, el salario, ni las condiciones del contrato. La única referencia confirmada era una palabra: Asia. En ese momento Lastre acumulaba 23 partidos y 8 goles con Moquegua. Parece el momento perfecto para romper el chanchito y vender a su principal figura. Pero la historia dio un giro inesperado apenas unos días después. El 22 de agosto, Deportivo Moquegua enfrentó a Sport Huancayo y Lastre apareció nuevamente como titular, lejos de quedar separado del plantel o de ser reservado para una posible transferencia. Jugó con total normalidad y marcó el 2-0 definitivo al minuto 46, alcanzando así los 9 goles en la temporada. Ese detalle valió oro, porque si realmente existía una negociación cerrada, lo lógico habría sido proteger al futbolista, pero ocurrió exactamente lo contrario. Jugó, anotó y siguió siendo el líder ofensivo del equipo, lo que dejaba muy claro que esta operación seguía abierta y muy lejos de concretarse. Y aquí viene la parte de la otra novela, porque hasta ahora nadie ha podido confirmar 6 datos fundamentales. No se conoce el país asiático interesado, tampoco el nombre del club comprador, tampoco la liga de destino, mucho menos el monto fijo de la oferta, si era préstamo o compra directa, o cuándo debía responder el Deportivo Moquegua. Es decir, vincularlo a Japón, Corea del Sur, China, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Tailandia o Indonesia era simplemente inventar información. Pero cuando parecía que el desenlace estaba escrito, apareció otra versión que cambió totalmente el panorama. El periodista deportivo arequipeño Rudy Extremadoiro en Zoom Sports reveló que Lastre no estaría viendo con buenos ojos abandonar el fútbol peruano. La razón, aquí encontró exactamente lo que había perdido durante varios años: continuidad, confianza y protagonismo. Y si uno revisa su recorrido, cuesta discutir esa idea. Antes de llegar a Moquegua, su cotización prácticamente se había desplomado. Pasó por Técnico Universitario, Libertad Fútbol Club y hasta por Unión Magdalena en la segunda de Colombia. Lamentablemente ninguno de estos pudo consolidarse. Su producción ofensiva cayó al piso y da la sensación de que con apenas 26 años su techo ya había llegado demasiado temprano. Sin embargo, el Deportivo Moquegua terminó siendo su verdadero renacer. Hoy Lastre vale aproximadamente 300.000 euros y no les quepa la menor duda que se irá revalorizándose. De hecho, aquí en Perú se encuentra actualmente en su prime, y si bien en Asia puede llenarse los bolsillos, todos sabemos que su carrera nuevamente podría caer en picada, y con esto nuevamente bajar su producción. Entonces cae una pregunta de madura: ¿y si algún club del fútbol peruano desea animarse por él y hacerle un mejor contrato que el que tiene con el Moquegua, que dicho sea de paso se acaba a fines de diciembre de este año? Ahí entramos en el análisis. En la actualidad, los únicos 2 clubes peruanos que podrían hacer ese desembolso son 2, Alianza Lima y Universitario Deportes, ya que clubes como el Sporting Cristal, Melgar o Cienciano no podrían competir económicamente con los compadres. Ya, pero ¿a dónde debería ir? ¿Dónde encajaría mejor? Empecemos diciendo que Lastre mide 1,77 m,
Juega naturalmente como extremo por derecha, utiliza el pie diestro y solo tiene contrato hasta fin de año, por lo que cualquier club ya podría negociar directamente con su entorno. Y justamente ya aparece la gran pregunta de este video. En el Perú, ¿a dónde le convendría ir? Lastre no es un extremo cualquiera. Su mayor virtud es atacar los espacios, romper líneas y aparecer constantemente dentro del área. Sus 9 goles demuestran que no vive únicamente del 1 contra 1, también tiene instinto para cerrar jugadas y llegar como sorpresa al segundo palo. Además, ya conoce perfectamente el medio peruano gracias a su paso por Comerciantes Unidos en 2024, donde disputó 13 partidos, marcó 2 goles y dio 3 asistencias. Pero también existen alertas. Antes de esta temporada sus registros eran bastante discretos. Apenas 4 goles en 45 partidos en Emelec, 0 tantos en Técnico Universitario, Libertad Fútbol Club y Unión Magdalena. Por eso muchos se preguntan si estamos viendo una explosión definitiva o simplemente el mejor semestre de su carrera profesional. Si hablamos de Universitario, el contexto táctico no parece tan sencillo. Héctor Cooper consolidó el 3-5-2 y este sistema prácticamente elimina el extremo tradicional. Lastre podría funcionar como segunda punta móvil o como una variante para atacar las diagonales, pero también tendría que asumir recorridos defensivos muy largos si le toca actuar como carrilero. Y ahí aparecen dudas legítimas sobre si ese es realmente el escenario donde más puede potenciarse. Pero distinto aparece la historia en Alianza Lima. La idea de Pablo Guede gira alrededor de la presión alta, el protagonismo y la búsqueda constante del arco rival. En un 4-3-3, Lastre jugaría exactamente donde más cómodo se siente, como extremo por derecha, atacando lateral, dando amplitud y explotando su velocidad. Incluso en un 4-4-2 tendría libertad para convertirse en un segundo delantero abierto, algo así como lo hace Eric Castillo, llegando constantemente al área. Por características, el encaje parece mucho más natural, incluso ya se empieza a rumorear que en el hipotético caso vendan a la culebra ecuatoriana al extranjero, Lastre sería su reemplazo natural, aunque los hinchas cremas también aparecen y creen que este ecuatoriano bien podría reemplazar por fin a Andy Polo como carrilero por derecha. Si este canal te acompaña en tu día, apóyalo con un buen like, que es el aplauso que nos alienta a seguir trabajando y con lo que crecemos en esta dura plataforma. Eso sí, tampoco hay que vender humo. Lastre aún debe demostrar que puede sostener este nivel bajo la presión de un club grande, donde un empate ya genera hate y donde cada edición termina quemando las redes sociales. No es una figura completamente consolidada, pero sí un futbolista que está en su prime, que recuperó valor en Perú y que hoy representa una apuesta con muchísimo potencial. Así que te dejo una pregunta que no tiene respuesta sencilla, y quiero que la construyas tú mismo. Si fueras director deportivo y solo pudieras elegir un destino para Edgar Lastre, ¿lo pondrías en el 3-5-2 de Héctor Cooper en la U? ¿O en el sistema ofensivo de Pablo Guede con Alianza Lima? Un reto más. De todos los datos que soltamos hoy, ¿cuál de los 7 crees que termina siendo el más decisivo para definir su futuro antes del 31 de diciembre del 2026? Ya sé que te lo en comentarios, porque somos el único canal que responde a todas tus opiniones con mensaje de voz. Eres lo máximo. Gracias por estar aquí, porque esta comunidad sigue creciendo contigo. Y ahora viene una recompensa especial. Tendremos el sorteo de una camiseta de fútbol entre quienes más comenten y más likes dejen en el video. Así que hazte notar, porque tu apoyo puede convertirte en el ganador. Hoy puedes ser protagonista. Déjame tu comentario, apoya este video y demuestra que estás presente. De paso crecemos todos juntos, porque para mí eres único y especial. Recuerda que hoy puede ser un gran día. Y si no es hoy, te prometo que mañana lo será. Bendiciones desde el Perú profundo.